la que ofrece la coordinadora de la Comisión de Transferencia, Marisol Espinosa, junto a Susana Vilca, integrante del Grupo de Transferencia en materia de transportes y comunicaciones. Escuchemos. Del contrato 146-2009 del consorcio Tren Eléctrico. Esto significa que hasta octubre próximo el tren eléctrico va a requerir un subsidio de 86 millones, estos 86 millones básicamente a favor del concesionario. Otro de los temas que también ya significaron una denuncia en tribunales internacionales es el tema de la concesión de puertos. En estos momentos tenemos la preocupación pendiente sobre la mesa que 11 puertos del interior del país se han quedado sin fuente de financiamiento, ¿no? Es por eso que no olvidemos que la principal fuente de financiamiento eran los recursos que obtenía ENAPU a través del puerto de Callao, y a través del puerto del Callao servía para atender otro de los 11 puertos en el país. Entonces, al entregarse el puerto en concesión, se han reducido el 85% de los ingresos de ENAPU, generando un déficit de 120 millones de soles, y esta es un tema ahí pendiente. La otra preocupación, si nosotros miramos, el recorte del periódico. Si nosotros vemos hoy las noticias del día de hoy, nos hablan de un tema: sanean terrenos para segunda pista del Jorge Chávez. Nos gustaría también que este tema hubiera quedado pendiente. Lamentablemente, si nosotros miramos, y acá les vamos a alcanzar el informe de la Contraloría con fecha 6 de junio del 2011, el informe alerta dos cosas: que de no adoptarse acciones orientadas a acelerar y concluir con los procesos relacionados a la expropiación de terrenos en la zona, se podría generar el riesgo de que el Estado no entregue oportunamente los terrenos a la empresa LAC. Esta comisión de alto nivel para el desarrollo de sus actividades no cuenta con un programa de reubicación de asentamientos humanos, situación que puede incidir en el riesgo potencial de incumplimiento del plazo establecido para la entrega de los terrenos. ¿Qué significa? En estos momentos tenemos dos problemas pendientes sobre la mesa. Uno, la situación de los asentamientos humanos que están instalados en esta zona. Tenemos los terrenos, darían cabida aquí a una capacidad de 500 personas, de 500 familias, pero de 800 familias, entonces quedarían 300 familias en el aire. Pero lo que a nosotros nos preocupa es que, de no cumplirse los plazos estipulados, el Estado peruano tendría que pagarle a LAC 300 millones. Por eso es que nosotros vemos con bastante preocupación de que nos hablan que los terrenos están saneados, cuando en realidad los terrenos no están saneados, y esto lo dice un informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría de fecha 6 de junio del 2011, el informe 001-2011-25304. Y ahí está especificado, si ustedes pueden apreciar, los predios que se han saneado, contrato directos, estamos hablando de un 17% de 9 predios. Sin embargo, quedan 43 predios pendientes. Por lo tanto, si falta la mayoría, yo me pregunto cómo se puede hablar de que el tema de aeropuertos está saneado. Bueno, ahora pasamos al tema de las preguntas. Marisol, usted dice que, por ejemplo, de los puertos que no están saneados, ¿cuánto es el justiprecio que tendría que pagar el Estado a los propietarios de esos predios para halagar a LAP, para darle, ¿no? ¿Cuánto es? Y verdaderamente tiene preocupante si el 47% no está saneado. Si bien es cierto, la Constitución
habla del justiprecio para pagarles cuando son por obras públicas, ¿cuánto es el total que se les podría pagar a ellos? Y dice que usted hay que pagar 300 millones, el Estado tendría que pagar a la en caso que no se le dé. En caso de que no se cumpla. Y esa es la preocupación, porque hasta ahora lo que ha sucedido es que desde el 2001 que se firmaron estos contratos, se han debido básicamente de sanear los terrenos. Hay empresas que se han dedicado y que gastan un fondo más o menos en promedio de 40 millones para atender el proceso de saneamiento. Y sin embargo, hasta ahora nosotros no podemos ver que ya está finalizando el proceso. El proceso está a menos del 20%. Si estamos a menos del 20%, llegar al 100% es un tramo bastante largo que no se ha hecho. Lo que no se ha logrado en 9 años, me pregunto yo si en unos días que quedan del gobierno van a culminar, ¿no? Este es un tema bastante preocupante porque además del tema de pagos que representarían 300 millones de indemnización del Estado peruano, el problema social que representan las familias que tendrían que ser desalojadas de la zona. La congresista Susana Vilca quiere agregar. Bueno, sí, yo quiero agregar en el sentido de que es el 83% de los predios que falta sanear. No es como ha salido el día de hoy en un medio, ¿no es cierto?, que el 100% ya está saneado. Eso yo creo que tiene que quedar claro porque si bien es cierto que en casi 10 años no se ha podido sanear, lo que queda del tiempo y el plazo que vence este contrato y que obliga a que el Estado peruano entregue, ¿no es cierto?, saneado, no bastaría, y eso es lo que manifiesta la Contraloría. ¿Cuánto es el plazo que se cumple? Bueno, esto se cumple en 2013, entonces nos queda un año, prácticamente un año y medio hasta el febrero del 2013. ¿Se no se paga el precio de justificación para pagarle también? Bueno, es variable porque, claro, dependiendo del predio, esto es variable, pero la suma de los 300 millones es lo que el Estado tendría que pagar a las... Es una penalidad es la dentro del penalidad. contrato y por eso nosotros encendemos la voz de alerta porque han transcurrido 9 años y a nosotros nos quedan solamente 2 años para culminar el proceso. Y las cifras pueden variar porque no olvide que hay 2 tipos de solución de controversias. Unos han recurrido a la vía de arbitraje, ahí tenemos 37 casos, y los otros han recurrido a la vía judicial, que son 6 casos, dependiendo, en arbitraje es mucho más fácil porque puede haber conciliación entre las partes y llegarse a un acuerdo. En el tema de los procesos judiciales, tendría que también existir una sentencia, y ustedes saben que las sentencias demoran en un proceso entre 3 y 5 años, ¿no? Entonces ahí estaría el retraso. Congresista, sobre el tramo 2 del tren eléctrico, 2 de las concesionarias que perdieron la licitación con Odebrecht han presentado quejas sobre la forma en que fue evaluada. ¿Han visto ese tema? ¿Van a investigarlo? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, creo que este tema y otros temas que el día de hoy no hemos podido exponer debido a que tenemos que documentarnos más y hacer las investigaciones más a profundidad, no podemos, ¿no es cierto?, tener un juicio al respecto porque todas estas cifras que se manejan y también las precisiones que se están dando a través de la prensa, nosotros tenemos que ordenarlos más bien desde un punto de vista jurídico y sobre todo desde el punto de vista que sea beneficioso para nuestro país. Congresista, buenas tardes. Veo que no han tocado el tema de telecomunicaciones y actualmente hay un proceso de concesión, de licitación para la televisión digital terrestre. ¿Han previsto, han pensado o han planteado postergar este concurso público? Ese es un tema, y el otro es que faltando poco para que termine este gobierno, se han emitido varios decretos supremos beneficiando a determinadas estaciones o empresas de radiodifusión. ¿Han visto ese tema? Bueno, sí, hemos estado viendo este tema de la televisión digital y esto queda postergado hasta el 12 de agosto, en que se llevaría a cabo pues el procedimiento que continúa. Pese a que ha habido solamente 3 empresas que se han presentado, nosotros creemos que esto se tiene que replantear. Seguramente en su momento vamos a tomar las medidas de cómo debe seguir este procedimiento. Agosto de este año, que es Corpelplas.
Sí, nosotros hemos solicitado a través de la información presentada a la Presidencia del Consejo de Ministros que todos los procesos de este tipo de concesiones, que sobre todo llevan años y que no se han logrado dar en todo el transcurso del gobierno, que se queden en revisión o en suspenso para que la nueva administración tome las decisiones correspondientes, analizando toda la situación y todos los expedientes técnicos que se presenten. Buenas tardes. En el informe que ha presentado no han mencionado nada, no he visto nada de la situación de los puertos, la privatización de los puertos. Ha habido bastantes cuestionamientos, incluso el sindicato pide la anulación del contrato, sobre todo del Muelle Norte, dado a APM Terminals. ¿Ustedes han revisado y, digamos, plantearían la anulación de ese contrato? Bueno, justamente hemos querido decir y presentar en forma general este tema del, ¿no es cierto?, de los puertos, y sobre todo el terminal norte del puerto del Callao, que tiene aristas como el tema laboral y también el tema en el fondo de la concesión. Si ustedes saben que el DP World ya presentó, ¿no es cierto?, esto va a generar también una reacción de parte del Estado y sobre todo de los que estén a cargo de este tema para poder abordarlo, pero viendo qué es lo que realmente conviene al país cuando recién se ha firmado este contrato y en estos días antes de la transferencia se ha hecho todo este procedimiento. Entonces acá nosotros tenemos que analizarlo mejor desde la parte jurídica, repito, como en el otro caso, desde la parte jurídica, desde la parte qué es lo que le conviene al país y también tomando en consideración el tema laboral. Buenas tardes, congresistas. Quisiéramos saber si se ha llegado a algún alcance sobre la situación del puerto de Salaberry, que viene sufriendo la erupción sus playas del norte, y porque parece que el gobierno va a paralizar el dragado y va a afectar a todo el litoral de nuestras costas. ¿Tienen algún informe? Y si piensan ustedes ejecutar, porque las autoridades han anunciado que ya el próximo gobierno tendría que poner en marcha los trabajos del dragado. Nosotros no queremos ser irresponsables en todo el tema, queremos hacer los análisis técnicos con la nueva administración, con los equipos técnicos y emitir un informe correspondiente, ¿no? ¿No les ha llegado ningún informe? Sobre el caso no tenemos ningún informe, no tenemos en estos momentos ninguna información técnica que permita evaluar la situación. Congresista, ha salido un reporte en el periódico local en el que se informa que el ministro de Salud Álvaro Vidal Rivadeneira cobró indemnizaciones cuando sirvió como funcionario público de confianza para el sistema de salud del Estado, y él preside la Comisión de Transparencia en este tema. ¿Ustedes qué opinan al respecto, siendo que el partido en la campaña condenó fuertemente este tipo de indemnizaciones? Igual, la misma posición, este es un tema de principios, y que los órganos encargados se encargarán de emitir los informes correspondientes. ¿Se investigará? ¿Ustedes van a investigarlo como partido? Hay un tema ya abierto, si hay una investigación, vamos a mirar la investigación. Concita de Avanzón, perdone que yo siga presidiendo, porque lo que es de los 300 millones que prácticamente a poco tiempo que le queda, prácticamente el Estado tendría que desembolsar. ¿Qué va a hacer usted o qué va a hacer la nueva gestión a escasos 15 días de asumir el mando? Porque ya está planificado de arrendar todo el aeropuerto. O sea, ¿tendría que darle los 300 millones o es que van a negociar ustedes? No, primero, nuestra tarea fundamental es cuidar los fondos del Estado. Nosotros no podemos entregar indemnizaciones. Es una penalidad del contrato, ¿no? Es una penalidad del contrato firmada y que lamentablemente, transcurridos más de 10 años, no se ha cumplido con la tarea. Vamos a pedir también que nos alcance la Contraloría el informe de quién tuvo la tarea, por qué se retrasó
y a quién le conviene mantener en retraso esto para seguir ganando dinero. Congresista, también habló de contrataciones, por más de 4.700 contrataciones. ¿En qué rubros y en qué aspectos, y si esas contrataciones terminarán para el 28 de julio o continuarán y será una carga para el próximo gobierno? Bueno, definitivamente es una carga bastante pesada para la nueva administración, porque prácticamente, si usted mira las cifras, casi se han duplicado el personal, ¿no? Entonces, la mayoría ha ido a trabajar al tema de Provías, y nosotros básicamente lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo en estos momentos es presentándole al país cuál es la situación que queda, cuál es la radiografía del Estado peruano. El presidente Alan García ha justificado muchas de las contrataciones como necesarias por el crecimiento y la inversión que se ha hecho en obras, especialmente en el tema vial. ¿Ustedes analizan ese tipo de datos cuando consideran? Fundamentalmente, las contrataciones se tienen que hacer bajo un sistema de que tienen que ir a la actividad principal. ¿Cuál es la actividad principal en este caso? Es transportes. Sin embargo, muchas de las contrataciones van a marcar el tema de funcionarios de confianza, funcionarios en la administración pública, lo que significa mayor burocracia. Y además, la mayoría de los contratos que hemos encontrado son a través del sistema CAS, ¿no? Muchísimas gracias. Congresista, una pregunta final. Sí. Hoy día se publica en una revista semanal que el aparato estatal en total ha contratado 338.000 nuevos empleados. Entiendo de que todavía es el tercer informe, pero ¿qué es lo que ustedes están encontrando hasta este momento? Usted habló de salud ya en una conferencia pasada y del sector salud también. ¿Qué es lo que han encontrado ahora en transporte y qué es lo que están encontrando en los otros sectores respecto a este tema? La tónica común es aumento de la presión básicamente de trabajadores, aumento de la planilla. Hemos visto que supera en todos los sectores los 300.000 trabajadores, y con bastante preocupación vemos que Servir solo tiene registrado al 50%, a la mitad, un promedio de 600.000, y sin embargo ya la propia encuesta nacional de hogares arroja una cifra que bordea el 1.300.000 trabajadores. Ni siquiera se ha logrado sincerar el tema de la planilla estatal, y este es un tema que también el nuevo gobierno tendrá que sincerarlo, porque no podemos tener trabajadores fantasmas y mucho menos tener trabajadores en situaciones como las que se están registrando. Yo quiero agregar por el tema transportes, el personal del 2006 al 2011, cómo se ha incrementado de 2.711 en el sector a 4.737. ¿Esto qué significa en planillas? Significa que el 2006 en planillas teníamos 215 millones a 283 millones, que ha subido en un 32%. Sin embargo, si hacemos un desglose en qué rubro, ¿no es cierto?, del personal se tiene el mayor porcentaje de incremento, tanto en presupuesto como en personal, justamente es en el sistema CAS, y esto está en Provías nacional y descentralizado, en 163% esa variación entre el 2006 y el 2011. Congresista, por favor, luego de haber escuchado al señor Alexis Humala hoy en una entrevista, ¿usted cree que debe ser expulsado del partido o de recibir otro tipo de sanción? Bueno, ya el señor Alexis Humala dio la versión de los hechos. ¿Y cuándo se tendremos los resultados respecto a la que se va a tomar, qué medidas se va a tomar? Bien, las medidas ya están en investigación dentro del partido ahora que yo no tengo ninguna fecha porque es un comité dentro del partido. Congresista, Alexis Humala se reunió con el presidente electo. ¿Usted tiene algún alcance de qué se discutió en esa reunión? No he participado de ¿Cuál es la opinión reunión del presidente? No tengo ninguna información adicional a la que se ha publicado el día de hoy. Muchísimas gracias. Y los esperamos para el cuarto informe. ¿Cuándo va a ser? ¿El cuarto?